Bien, bueno, vamos hoy a hacer 4 ejercicios rápidos de lo que son gases ideales, porque bueno, esto ya lo vienen viendo de niveles iniciales de química general. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en la resolución de ejercicios. Para gases ideales es importante tener en cuenta leyes que ya vieron en química general, incluso en el pre, como las de Boyle, la de Marriott, la ley de presiones parciales de Dalton, y así. Entonces vamos a tratar de aplicar esas leyes aquí. Entonces, lo primero que quiero hacer es que, bueno, voy a mostrar los 4 ejercicios que tengo hoy. Es en las diapositivas. Aquí están. Bueno, en realidad había preparado una clase de gases ideales y gases reales, pero no sé si ya habrán, en este caso, visto gases reales. Entonces, vamos a dedicarnos únicamente a desarrollar estos 4 pequeños ejercicios, estos con más grado de complejidad, aunque no tanta, a diferencia de estas. Entonces, he preparado en este caso 4 ejercicios. Este es un poquito más larguitos y estos de acá son preguntas rápidas de evaluación. Entonces, como que por eso valen pocos puntos, pero igual es importante saberlo, ¿no? La pregunta uno sí mezcla un poquito de lo que son gases reales, porque bueno, ya nos metemos a hablar de propiedades, por ejemplo, temperatura reducida y presiones reducidas. Entonces, no sé si habrán visto eso. Si habrán visto eso, por favor, me pueden decir. Hola. ¿No han visto o sí han visto? Son los coeficientes de fugacidad. Ah, ok, ya entraron al tema de fugacidad. Entonces, en la siguiente clase, bueno, en la siguiente clase que vaya, voy a dar un tema de fugacidad, voy a dar las cosas más importantes como las definiciones, la fórmula y en este caso un ejercicio de que así mismo que fue evaluado, que es largo. Entonces, bien, por favor, si pueden, bueno, no sé si estén copiando, lo ideal sería que le hagan una captura porque, bueno, están todos los ejercicios ahí puestos. Entonces, eso, por favor, hagan una captura. Bien, entonces vamos como primero con los de aquí, ya con los que son, en teoría, más rápidos de hacer. Bien, a ver, déjenme por si acaso, la persona que entró ahorita no le he hecho captura al ejercicio. Ahora déjenme buscar algo. Bien, vamos a comenzar con este caso, con el de aquí, la pregunta que hice, la pregunta uno. Bien, el ejercicio, vamos a enfocarlo otra vez, dice, bueno, que un recipiente contiene hidrógeno a esta presión atmosférica y a esta temperatura. Ya desde ahí vemos que cuando ya ven gases reales, que la presión atmosférica que está aquí es muy elevada, entonces ya el comportamiento del gas es diferente, es un gas real. En realidad no debí haber puesto este ejercicio aquí, pero bueno, ya que está, ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿a qué temperatura y presión el cloro puede mostrar el mismo estado correspondiente definido para las condiciones del hidrógeno? Bueno, nos dan de datos tanto para el hidrógeno y para el cloro, las temperaturas críticas y las presiones críticas. Entonces, bueno, vamos a eso. Como les dije, como ya está tratando de una presión demasiado elevada, es un gas real. Entonces, para eso vamos a definir qué es temperatura reducida y qué es presión reducida. La temperatura reducida está definida por, en este caso, la temperatura del sistema o la temperatura que el denunciado nos dé en la cual se encuentre ese gas o ese componente. Bueno, estamos hablando de gas. Y sobre su temperatura crítica. Y asimismo, la presión reducida es presión del sistema sobre la presión crítica. Listo. Como les dije, este tema todavía no lo han de topar porque, bueno, es ya más de factor de compresibilidad y, sí, el factor de compresibilidad porque ya son gases reales. Entonces, pero no está de más saber esta definición que es súper, es corta, entonces, para ya ir avanzando un poquito. Entonces, bien, partiendo de que la temperatura reducida y la presión reducida se definen de la siguiente manera, pues el enunciado nos da lo siguiente. Nos dice el enunciado que nos da la presión y la temperatura de ese hidrógeno. Entonces vamos a anotarlos como datos para no ir perdiéndonos. Entonces para el hidrógeno nos dice presión igual a 29 atmósferas
Y asimismo, la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin este es 32.18 Kelvin. Espérame un momento porque la computadora se me va a apagar. A ver. Bien, entonces esos son los datos. 32.18. También nos dan datos, bueno, del cloro no nos dice nada, pero nos dice el enunciado que, bueno, necesitamos mostrar el mismo estado correspondiente para el hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que vamos a tener que utilizar esta condición de temperatura reducida y presión reducida. ¿De cómo? ¿De qué manera? Pues básicamente, como nos dan datos del hidrógeno, vamos a utilizar esos datos. También nos dan, en este caso, el ejercicio nos da la temperatura crítica y la presión crítica tanto del cloro como del hidrógeno. Entonces, vamos a anotar primero el cloro. Temperatura crítica del cloro, en este caso, temperatura crítica, perdón, del hidrógeno es igual a, en este caso creo que era 33.3 Kelvin, si no me equivoco. Del cloro, sí, 33.3 y 12.83 la presión crítica. Presión crítica 12.83. Bien, entonces, ¿a qué voy a hacer esto igual? Voy a usar la fórmula de temperatura reducida y presión reducida, de tal manera que la temperatura reducida, en este caso estamos trabajando para el hidrógeno, la temperatura reducida, ya sabemos que es T de sistema sobre T crítica, entonces la T de sistema, ¿cuál es? 32.18. Y esto de aquí, para la presión crítica, la temperatura crítica, que es 33.3 en unidades de Kelvin, grados absolutos Kelvin. Entonces, ese valor nos da 0.97, por lo que yo tengo calculado. 0.97. Y a su vez hacemos lo mismo para la presión reducida. Entonces tenemos la presión del sistema, que es 29 atmósferas. Y a su vez tenemos lo que es la presión crítica, que es 12.83 atmósferas. Entonces ese valor a mí me da básicamente 2.26. Como no están tan familiarizados con estos términos, porque no han visto todavía gases reales, para que ya tengan una pequeña noción con estos términos de temperatura reducida y presión reducida, nosotros ya podemos determinar lo que es Z. Z es el factor de compresibilidad, es como que la corrección para que el gas que se está tratando como ideal lo hagamos como gas real. O sea, sé que pues, tienden a confundirse ahí un poquito, pero cuando ya vemos gases reales van a ver que el factor Z no es más que el factor de corrección para tratarlo como un gas real. Entonces, bien, hasta ahí tienen alguna duda de lo que he dicho, si no, continúo. Bien, entonces como en el enunciado me decía, del ejercicio, me decía, puede mostrar el mismo estado correspondiente definido para las condiciones de H2. O sea, quiere decir que el cloro y el hidrógeno van a tener las mismas condiciones de temperatura y presión reducida. Entonces la pregunta en sí que nos hacen es, bueno, justifique la respuesta de tal manera que cuáles son en teoría esas condiciones de presión y temperatura para las cuales el cloro eh, pueda trabajar, o sea, y a qué temperatura y presión el cloro puede mostrar el mismo comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asimismo, partimos de, vamos a poner aquí, Cl2 ahora. Entonces, como en este caso las condiciones reducidas son las mismas, podemos decir que bien, la temperatura a la cual el cloro que nos están pidiendo es básicamente temperatura reducida por la temperatura crítica del cloro, y asimismo la presión del sistema va a ser la presión reducida por la presión crítica del cloro. Entonces, estos datos ya los calculamos, los que están aquí. Y estos T crítico y P crítico del cloro también son datos del problema. Nos dice presión crítica del cloro, temperatura crítica 417 y 76.09 la presión crítica.
Entonces, calculando, multiplicando estos valores que encontramos por esos valores, en teoría debería darnos, bueno, en este caso, la presión 171.98. 171.98 atmósferas. Y asimismo la temperatura nos debe dar 402.8 Kelvin. 402.8 Kelvin. Listo. Y bueno, esas son las, bueno, 402.8 que es 403. Entonces, esta es la respuesta de teoría de esa pregunta rápida. Ahora sí vamos con un tema de gases ideales, que bueno, nos dice, tres recipientes iguales, cada uno contiene, bueno, 10 gramos de oxígeno, 10 gramos de nitrógeno y 10 gramos de monóxido de carbono, a la misma presión. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la correcta? Y bueno, nos pide, en el caso de la evaluación, les pide que justifiquen su respuesta y envíen una foto. Entonces, vamos a ello. Vamos a poner más abajito. Listo. Ahora, para ese ejercicio, pues básicamente nos dan los gramos. Nos dan 10 gramos, 10 gramos, en este caso de oxígeno. Nos dan 10 gramos de nitrógeno. Y nos dan, en este caso, 10 gramos de monóxido de carbono. Listo. Entonces, eso, para hacer uso de los gases de la ecuación de gases ideales, pues debemos transformarlo a moles, porque acordémonos, bueno, la ecuación ya saben cuál es, la que estoy escribiendo ahorita en la pizarrita virtual. Entonces, debo llevar estos gramos de oxígeno a moles de oxígeno y así los demás componentes. Entonces ya sabemos que un mol de oxígeno tiene 32 gramos de, en este caso, de oxígeno, 28 para el nitrógeno y el carbono son 12 y 10 a ver, 12 y 8. No, perdón. ¿Cuál es el peso molecular del monóxido de carbono? No me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? 28, 28. 12 28. más 16. Ajá, sí. 12 más 16. Entonces, listo. Llevándolo eso a moles, en este caso, nos da los siguientes resultados. 28 mol de O2 y así. Para el siguiente compuesto, 0.357 mol de nitrógeno. Y para el monóxido de carbono, 0,37. 35,7. Lo mismo que el nitrógeno. Bien, entonces, nos dice a su vez el problema que, bueno, tiene la misma presión. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer con esta ecuación? O sea, con la ecuación de tal manera que con los datos que nos den ya podamos hacerlo. A ver, ¿qué más nos dice el problema? Ya, miren, nos dicen en tres recipientes iguales, cada uno contiene tanto, a la misma presión. Entonces, volumen y presión van a ser los mismos. Entonces, presión 1 va a ser igual a presión 2, va a ser igual a presión 3, y asimismo volumen 1 va a ser igual a volumen 2 y va a ser igual a volumen 3. Entonces, si nosotros cogemos y despejamos eso de la ecuación de estado que está colocada aquí, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar la temperatura. La temperatura, que es la variable que nos están pidiendo, o sea, nos dice el enunciado que cuál es la relación es la correcta y está en función de la temperatura. Entonces, vamos a despejar la temperatura, que vendría a ser PV sobre, en este caso, los moles y la constante universal de los gases. Bien, si se dan cuenta, nos dicen que presión y el volumen van a ser los mismos, entonces sí son una constante. Y a su vez, la constante universal es otra constante, entonces esto es como que yo tenga, en este caso, 1 sobre n y una constante. Entonces, para yo determinar cuál temperatura va a ser o cuál relación va a ser la más adecuada para poder dar una respuesta, simplemente voy a dividir 1 para el número de moles y dependiendo de eso, voy a obtener la relación que nos están pidiendo. Es decir, voy a cogerla acá.
Bien, entonces quiere decir que yo para la temperatura del oxígeno voy a tener 1 sobre 0.3125. Eso me da una relación, si no me equivoco, de 3.2, que lo calculé. Bien, y las otras son iguales, ¿no? Porque es 1 sobre lo mismo. Entonces, la del nitrógeno igual a la temperatura del, en este caso, del monóxido, va a ser igual a 1 sobre 0.357. Y bueno, esto me va a dar como resultado 2.80. Entonces, dicho eso, ya podemos sacar una relación, ¿verdad? Esto quiere decir que la temperatura del oxígeno va a ser mayor a la temperatura del nitrógeno y a su vez a la igualdad de la temperatura del CO2. ¿Tienen alguna duda con eso? Y vamos a ver si es la respuesta. Si temperatura de oxígeno mayor a la temperatura del monóxido, que es igual a la temperatura del nitrógeno. Entonces, esas son preguntas de puntos rápidos que les hacen. Entonces, para ver cómo aplican la ecuación de los gases ideales. Entonces, bien. Por favor, vamos al... Bueno, supongo que ya le hicieron captura de pantalla a los ejercicios o han de haber copiado. Entonces, vamos a hacer el primero. Entonces, ese ejercicio dice lo siguiente, dice que el CO2 a altas temperaturas se disocia en monóxido y oxígeno. Bien, esto a 3000 grados centígrados y una atmósfera, logrando así un 40% de conversión. Cuando 5 litros de este dióxido de carbono a 20 grados centígrados y a la misma presión se calientan hasta 3000 grados centígrados, les pide calcular el volumen y la composición de la mezcla. A ver, primero lo primero, vamos a anotar los datos para no perdernos. Entonces voy a hacer otra página nueva. Listo. Entonces, lo primero es la reacción. 2CO2, gas, produce 2CO, gaseoso, y más oxígeno gaseoso. Listo. Entonces vamos a anotar datos. En este caso nos dicen la presión, que es presión 1, 1 atmósfera. ¿Qué más nos dicen? La temperatura vamos a anotar como estados, o sea, un estado 1 y un estado 2, como que al inicio de la reacción y después de la reacción. Entonces nos dicen temperatura 1, cuando 5 litros a 20 grados centígrados y a la misma presión se calientan hasta 3000 grados centígrados, entonces la temperatura 1, que es el inicio de la reacción, va a ser 20 grados centígrados. Y a su vez nos dan el volumen 1, me acuerdo que era 5 litros. ¿Qué otros datos nos dan? Que es el 40, vamos a ponerle conversión a X como el 40%. Yo sé que no han visto balance de masa, pero ¿tienen idea de qué trata de decir cuando dicen que se convirtió? Voy a hacerle la pregunta a ver, Jordan Vázquez. Dime, ¿qué entiendes tú por conversión? O sea, ¿qué te da a entender eso? Es una reacción completa, se disocia completamente. A ver, no, o sea, mira, la conversión es básicamente un concepto que manejas donde, a ver, tengo tal reactivo, este reactivo es CO2, ¿verdad? Entonces, el 40% de los moles iniciales o la masa inicial que yo tengo de este compuesto se transforman en tanto para el CO2 y oxígeno. O sea, el 40% de este componente que es el CO2, solo el 40% de él reacciona para formar CO2, para formar monóxido de carbono y oxígeno. O sea, quiere decir que a la masa inicial de esto la tengo que multiplicar por 40% y eso van a ser los moles producidos. ¿Me di a entender con eso? Sí. Listo. Entonces, bien. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos los datos del el estado 1. Entonces, vamos a utilizarlos. En este caso, vamos a usar otra vez la ecuación de estado.
listo, entonces tengo esos datos, tengo que despejar para hallar los moles. Entonces expresión 1, volumen 1, y acá abajo voy a poner la constante y T1. Bien, entonces voy a ponerlos rápido, o sea, sin unidades, pero sabemos que la presión es 1 y el volumen es, en este caso, 5 litros. La constante universal de los gases en estas condiciones de atmósfera litro sobre mol Kelvin es 0,082. Y ya tenemos que utilizar la temperatura en grados en Kelvin, en Kelvin absoluto. Entonces sería 273,15 más los 20 grados. Entonces voy a colocar que mi número de moles, según lo que yo calculé, es 0,20 moles, 0,28 mol inicial. Entonces quiere decir que yo inicialmente tengo 0,28 moles, esos son iniciales, pero del CO2. ¿Ok? Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a utilizar mi conversión. Como le expliqué a quién fue que le dije, como le expliqué a Melanie, la conversión básicamente es eso. ¿Qué tanto de mi reactivo se convierte en lo demás? O sea, se convierte en monóxido de carbono y el otro reactivo que es oxígeno. No reactivo, el otro componente. Entonces, bien, como tengo inicialmente esta cantidad de moles, voy a decir que en este caso el 0,40% por 0,20, esto va a representarme a los 0,0832 moles de CO2 que reaccionaron. O sea, solo esa masa se convirtió en monóxido de carbono y oxígeno. Se voy a poner moles de CO2 que reaccionaron. Reacciona, listo. Entonces, quiere decir que el 60% de esos moles iniciales que yo tengo, esto es por si acaso, voy a ponerlo así, 0,28, van a ser en este caso los moles de CO2 que quedaron, es decir, que no reaccionaron. Entonces voy a decir que eso me da un valor de 0,125 mol de CO2 que quedaron. Bien. Ahora, vamos a ver. Tenemos que ver cuánto de esta reacción, cuánto se formó de monóxido de carbono y cuánto se formó de oxígeno. Bien, si nos fijamos, los coeficientes estequiométricos del CO2 y del CO son los mismos. Eso quiere decir que la cantidad, en este caso, que se convirtió de CO2 va a ser la misma cantidad de CO. Eso quiere decir, en otras palabras, que bueno, el CO formado, perdón, el CO formado va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a lo mismo, a los moles de CO2 que reaccionaron, es decir, van a ser igual a 0,0832 mol. ¿Entendieron esa parte? Bien, si no dicen nada, pues bueno, voy a asumir que sí lo entendieron. Entonces, asimismo, para el oxígeno hay que trabajarlo. Entonces, vamos otra vez a la reacción y vemos que el oxígeno tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Entonces, cuando yo voy a calcular los moles que se formaron, tengo que hacer la relación estequiométrica. Es decir, lo que tengo al inicio va a ser un medio de lo que se formó. Es como que yo voy a dividir la reacción para 2. Entonces me queda un medio de lo que tenía al inicio por el coeficiente estequiométrico. Entonces, eso quiere decir que bueno, pues tenemos los moles de oxígeno formados, es decir, O2 formados van a ser igual a, en este caso, el 0,0832 va a ser dividido para 2 por el coeficiente estequiométrico y esto va a ser igual a 0,0416 moles formados. Bien,
Ahora, el ejercicio nos dice que determinemos el volumen y la composición de la mezcla. Entonces, la composición de la mezcla básicamente es dividir los moles que se formaron para los moles totales. Entonces, ¿cuáles son mis moles totales? Le voy a hacer la pregunta ahora en este caso, a Laura. ¿Estás ahí? Sí, ¿A qué los sería? moles totales sería la suma de los moles de CO2 con los de oxígeno. Pero de CO2, pero ¿cuáles? Ah, digo, del CO Ya, con los del oxígeno. pero ¿cuál otros también? ¿Cómo? Es que si te das cuenta, la reacción Ah, tiene un 40% de conversión, ¿verdad? ujú, Entonces, de eso inicial, ¿cuánto quedó? O sea, quedó esta cantidad, ¿verdad? ajá. Es decir, que en mi sistema, si yo tengo algo que reacciona, por ejemplo, tengo una cajita y me entra esto, también va a salir otra cosa, entonces me va a salir, en este caso, me va a salir acá CO, me va a salir oxígeno que se formó y también me va a salir el CO2 que no reaccionó. Mm, ¿Me entendiste esa parte? sí, o sea, lo que no reaccionó también lo tengo que Que contar como contar para moles los totales. moles totales, exacto. Ok. Listo. Entonces, mis moles totales básicamente sería la suma de lo que tú dijiste más el CO2 que quedó, que no reaccionó. Entonces, moles totales van a ser, bueno, iguales a moles de CO2 que quedaron, más, en este caso, moles de CO formado, más moles de oxígeno formado. Entonces, los moles totales en ese caso me dieron un valor de 0.25 moles. 25 moles. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo saco las composiciones? Pues eso es muy sencillo. Entonces, ya sabemos que la composición, perdón por este signo tan feo, listo, la composición del CO2, en este caso, el CO2 que quedó, ojo, el CO2 que quedó va a ser igual, moles de CO2 que quedaron, vamos a ver cuánto es ese valor, 0,125, ¿verdad? Esos moles quedaron. 0,125 y abajo los moles totales que son 0,25. Esto me va a dar, bueno, si lo multiplicamos por 100, nos da el porcentaje, porque eso es una fracción. Entonces, básicamente, nos quedó el 50% del CO2, que no reaccionó. Esa es su composición. En composición sería 0.5. Bien, ahora para el monóxido, la composición va a ser monóxido que se formó 0,0832. Lo vamos a colocar aquí 0,0832. Y bueno, a su vez, para los moles totales, por 100. Y eso me va a dar un total de 33.28%. Bien, que vendría a ser básicamente 0,3328 por la fracción. Entonces, ojo, la suma de las fracciones debe darme 1. O sea, quiere decir que entre los tres debería darme una composición de 1. O sea, un día total de 1. Entonces, si yo no quiero hacer este cálculo, simplemente sumo estos dos y los resto de 100 o los resto, sí, de 100, ya que no estamos trabajando en porcentajes. Pero bueno, voy a hacer el cálculo igual para que no se, para que, bueno, practique un poquito más. En este caso, el Y del oxígeno que se formó va a ser igual a, vamos a ver, Y del oxígeno que se formó que es 0,0416. 0,0416 y a su vez 0,25. Entonces, bueno, aquí lo voy a multiplicar por 100 y bueno, esto me da la diferencia que vendría a ser 16.64%. Bien, tenemos en este caso el primer literal, que, bueno, uno de los literales que nos decía que calculemos la composición de la mezcla. Ahora falta calcular ese volumen.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Pues bueno, con la ecuación de estado, ¿no? Otra vez. Entonces, de esa ecuación de estado voy a anotarla de nuevo. P2 por V2 va a ser igual a nRT2. Bien, T2 tenemos que es 3000. Esto es constante. Los moles finales, que son los moles totales, que son, bueno, los moles que hemos calculado aquí. Tenemos la presión, porque básicamente nos dice que es a la misma presión, y a la misma presión, se calientan a la misma presión. Entonces, tenemos que despejar volumen 2. Entonces, simplemente el volumen 2, en este caso, va a ser igual. Bien, 0,25 moles por la constante universal de los gases, por la temperatura en 2, que es 3000, más 273.15. Y bueno, dividida para la presión, que es una atmósfera. Entonces, ese volumen nos va a dar en litros. Entonces, el volumen 2 va a ser igual en este caso a 67.1 litros. Y listo, ese es cómo resolver el ejercicio. ¿Tienen alguna consulta o duda? Bien. El otro ejercicio, que es el de acá, lo puse, si ustedes son del paralelo 1, vieron que puse un ejercicio parecido. Entonces, ahí habían formas de resolverlo. Con el peso molecular o dejar la ecuación de estado en términos del peso molecular, o en su defecto, hacer un sistema de ecuaciones, que bueno, es la forma que a mí me gusta más resolverla. Entonces, vamos a poner otra hoja para el otro ejercicio. Y el último, pues dice que una mezcla de león en un tubo de 366 centímetros cúbicos pesa esa cantidad en gramos. Y está a 293 Kelvin y 748 torr. Nos piden hallar las composiciones molares y las composiciones másicas de esa mezcla. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar los datos que tenemos. Nos dice, nos da el volumen, nos da la temperatura y nos da la presión. Entonces podemos sacar los moles del estado 1. Entonces vamos a hacer eso con la ecuación de estado. Así, vamos arrancando con lo primero que se nos ocurra, que siempre es utilizar la ecuación de estado. Entonces vamos a definir esos moles como PV sobre RT. Nos dicen que la presión era, bueno, esa presión de 748 torr es 0,78 atmósferas. Recuérdense que un milímetro de mercurio, perdón, una atmósfera es igual a 760 torr. Entonces tendrían que transformarlo ahí y bueno, esa presión da 0,98 atmósferas. Y por el volumen también nos lo da, que es 356, en este caso mililitros, perdón. Entonces, centímetros cúbicos es lo mismo que un ml, o sea, un ml es igual a un centímetro cúbico. Por eso no sé si han visto botellas de agua donde te dicen a veces mililitros, o te dicen centímetros cúbicos. Entonces, básicamente es porque un centímetro cúbico es igual a un ml. Esa es la conversión. Entonces, vamos a poner esto acá. Entonces, si nos dicen que son 356 mililitros, entonces desarrollando la conversión, pasando a litros, que un litro tiene 1000 mililitros. Listo, tenemos el volumen en las unidades correspondientes de litros. Y a su vez, toda esa ecuación debe estar dividida para el 0,082, que es la constante universal, que es atmósfera, litro sobre mol Kelvin, por su temperatura. En este caso, la temperatura que nos da es 293 Kelvin. Y bien, entonces ese valor nos da, tendríamos que multiplicar estos dos de acá arribita, y lo estoy diciendo porque lo puse, se ve confuso, multiplicar los dos valores de verde que estoy encerrando y ahora los tres valores que están abajo para el denominador. Entonces, en este caso, pues me da un valor de moles de 0,0145 mol. Listo, son los moles iniciales. Bien, ahora, como les dije, se me ocurre de alguna u otra forma hacer un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo planteo? Pues
haciendo un poquito de uso de álgebra que bueno, espero también hayan aprendido bien en sus cursos anteriores, pues vamos a definir una variable que es X como gramos de, en este caso, de helio, porque la mezcla es de helio y de neón. Entonces vamos a decirle Y, voy a decirle a los gramos de neón. Bien, entonces el ejercicio nos dice que esa mezcla de helio y neón pesa 0,14 gramos, 14,8 gramos. Por eso es que yo definí esas variables como gramos, porque básicamente puedo plantear lo siguiente, es decir, que X más Y es igual a, en este caso, 0,148 gramos. Listo. Pero me falta otra ecuación. ¿Y cómo la saco? Te voy a preguntar. Así no sepas, intenta, o sea, intenta darme una idea. Ahora le toca a Fernando Quirós. ¿Qué se te ocurre que podríamos plantear? ¿Cómo se plantearía la otra ecuación? Lo que sea. ¿Cómo se plantearía? Ajá. Uf, este ejercicio te da en el taller, pero Era yo sí, parecido, no es el mismo. sí, era muy parecido. Mm, Es que ahí de verdad no sé cómo se plantearía. Dale, no importa. A ver, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hemos definido que las variables X y Y son gramos. Entonces, yo, así como que diciendo, chuta, ¿ahora qué hago? Voy a decir, pues bueno, se me ocurre utilizar los pesos moleculares, pero ¿cómo los voy a usar, pues? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? O el peso molecular, por definición, es como que gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso que, bueno, el peso molecular, o sea, las unidades, el peso molecular son gramos sobre mol, voy a hacer lo siguiente. Si yo sé que mi X está en gramos y que mi X representa el helio, el peso molecular del helio es 4. Entonces, si yo multiplico esto por un cuarto, yo sé que voy a tener arriba mol y abajo gramos, ¿verdad? ¿Sí me entendieron ahí? Lo único que hice fue dividir y bueno, las unidades se cambiaron, se pusieron como que se viraron. ¿Sí me entendieron? ¿Dónde está? A Fernando mismo. ¿Me estás entendiendo ahí? Sí, sí, solo Listo. mira. Listo. Entonces, aquí mira, yo ya me voto con gramos y me voto con gramos. Y así mismo hago para el neón. ¿Por qué hago esto? Porque con la ecuación de estado yo tenía ya los moles. Entonces debo de tal manera que por unidades me cuadre eso a moles. Entonces ahí ya me queda un mol. Asimismo para Y está en gramos, como lo he definido acá. El peso molecular en este caso para el neón es 10. Entonces hago lo mismo. Por un décimo, pero se invierten las unidades. Entonces ya sabemos que se va gramos con gramos y queda mol. Y eso va a ser igual a los moles que hemos sacado por la ecuación de estado. 14,5. Listo. Y esto en mol. Sin embargo, cuando yo calcule X y Y, ya sabemos que X lo hemos definido como gramos. Entonces, cuando yo calcule esas composiciones, bueno, esos valores de X y Y que me den, me van a dar los gramos de tanto que tengo de helio y los gramos que tengo de neón. Bien, bueno, esto de aquí ya es álgebra, entonces podemos despejar una variable y meterla en la otra ecuación y despejarla otra vez. Entonces, como pueden hacerlo con la calculadora súper rápido, yo voy a dar los valores. Entonces, en mi caso, X me salió 0,036 gramos de helio y Y me salió, en este caso, 0,112 gramos de neón. Listo. Ahora lo único que nos falta es calcular las composiciones másicas y molares. Pues bien, para calcular las másicas súper sencillo, ¿no? Pues tenemos ya los gramos de totales de mezcla y ya tenemos los gramos de cada uno. Entonces básicamente es dividirlos entre sí. Entonces voy a dejar esto aquí como que, bueno, la composición másica vamos a poner más aquí para diferenciarlo de las molares. Entonces yo voy a tener que para el helio, voy a ponerle X de helio, va a ser igual a, en este caso, la masa de helio que me salió que es 0,036
dividido para la masa total de la mezcla, que es 0,148. Y bien, eso me da una fracción de 0,243. Y asimismo, la composición de, en este caso, del neón en masa. Voy a ponerle aquí neón. Neón va a ser lo mismo, 0,112, digo para 0,148. Y pues bien, me da un valor que es la diferencia de 1, que es 0,757. Listo, tengo las composiciones másicas. Y bien, las fracciones molares, pues súper sencillo. Tengo ya los gramos de helio, puedo por peso molecular transformarlos a moles. Y asimismo, ya tengo los moles totales. Entonces hago lo mismo, dividir los moles de helio para los moles totales que ya tenemos. Y bueno, los de neón asimismo. Bueno, eso ya saben cómo hacerlo. Sin embargo, les voy a dar la respuesta, pues, si lo quieren hacer ya para practicar. En este caso, el helio me salió en porcentaje 62. Y el neón, en este caso, me salió 38%. Bien, chicos. Entonces, si no tienen, voy a parar la grabación. Muchas gracias también por venir.